Es por eso que Dios en los 10 mandamientos dice no adulterar. Lo que Dios está diciendo no es que Dios es fome, que Dios es estricto, que Dios es intransigente, que Dios es aburrido. Lo que hay detrás de ese mandamiento es: quiero cuidar a tu familia, quiero cuidar tu matrimonio, quiero cuidar tu corazón, quiero que seas feliz, quiero cuidar a tus hijos, quiero el menor impacto en este mundo que ya es duro, ya es difícil. Dios tratando de mantenernos lo más cerca de su plan. Y dentro de esto, queridos, aquí me voy a animar a compartirle algo que estuve orando mucho al Señor, ¿sí? ¿Tiene la presentación? Ahí está mi presentación. Y tiene que ver con una agenda que cuando la escuché hace años atrás me parecía así medio conspiratorio, se me fue la palabra, conspiranoico, esa es la palabra, medio conspiranoico y medio sectario y como de hacer una película y de fin. Y era un poco de esas películas que uno veía antes de tanta conspiración y sectarismo. Y resulta que a través de los años comencé a ver cómo hoy día esta sociedad estaba cambiando el fundamento bíblico para definir la verdad. Porque hoy en día, queridos, para saber qué es la verdad, nosotros a través de la historia hemos tenido a la Biblia o a Dios como el centro, y es absoluto. En otras palabras, el fundamento de la verdad para la sociedad era Dios. ¿Qué era esto? ¿Qué era este otro? Veíamos lo que Dios orientaba. Hoy en día eso se está reemplazando y se está cambiando el fundamento bíblico por un fundamento cultural que tiene que ver con lo que está influyendo en nosotros diariamente, en lo que usted ve en Netflix, en las redes sociales, en la televisión, en el cartel cuando va pasando por allí, cuando viaja por la TAM y cada vez van de alguna forma, yo digo, copiándole al plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Tienes que estar todo el día, tienes que insistir, tienes que influir. Tu autoestima más o menos te tocó baja, tú puedes ayudarle la autoestima a tu hijo. Podemos construir lo que los problemas destruyeron, lo que el enemigo ha destruido. Y entonces, dentro de muchas cosas, yo sé que ustedes han escuchado hablar sobre esta famosa agenda, y yo quiero hoy día compartir algunas cosas. Hay mucho, de hecho, traté de resumir, solo para transmitir algo que creo que vale la pena ahora compartir con ustedes. ¿Les parece? ¿No está todo? Entonces, esto es un poquito... se le llama a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Es la Agenda 2030, que es un proyecto mundial. Y quiero que podamos ver con la Biblia algunas cosas en relación a lo que se está proponiendo a nivel internacional. Si puedes pasar al siguiente, por favor. ¿Qué sería? ¿Qué sería esto? Y ahí lo saqué entre Agenda 2030, Chile, Gobierno de Chile, y saqué un pantallazo para traérselos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la vía para lograr una globalización justa y un futuro mejor para todos. 2 puntos: superar la pobreza y la desigualdad, combatir la crisis climática, avanzar hacia la igualdad de género y construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de discriminación y odio, en armonía con la naturaleza. Por delante tenemos, dice ella, menos década de acción para hacer realidad esa visión. O sea, ahora 2023, quedan 7 años, dice menos de una década para resolver esto, para implementar esto. Y quiero mostrarles el video. No sé si estará el video ahí, nuestros amigos de comunicaciones. Y pinché el video para entender un poquito. Por favor, mi amigo, póngalo nomás. Y viene maravilla, qué propuesta tan interesante. La elaboración de la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. El proceso fue participativo e inclusivo. 16 regiones, más de 2.000 personas en todo Chile. Diálogos regionales con personas de la sociedad civil, academias, sindicatos, sector público y privado. Entrevistas, reuniones y conversaciones con grupos de medio ambiente, economía y desarrollo social.
Y para asegurarnos que todas las voces fueron escuchadas, se realizaron diálogos con niños, niñas y adolescentes, jóvenes y personas mayores. Muchas de las empresas en el sur asocian sostenibilidad con el mundo verde y no ven todas estas otras variables que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso fue tan enriquecedor el participar de los diálogos ciudadanos, donde se pudo dar una mirada bastante más integral a todo esto. Realizamos distintos workshops donde eran varias personas de distintas regiones, también de distintas edades, poder inspirar a más jóvenes a que se unan por esto y que su sociedad también puedan llevarse a cabo y que tengan un impacto en lo que ellos estimen conveniente, ya sea salud, educación. Alegría, yo vi felicidad, ¿ya? Porque estamos haciendo algo importante. Estamos viendo que la sociedad nos tome en cuenta, ¿ya? Que sepan que nosotros existimos, que somos personas con criterio, con altura de miras, respetamos a nuestros pares, ¿ya? Y eso bien, es que la felicidad de que estamos avanzando con esto. El proceso de participación fue clave para poder visibilizar el aporte que están haciendo las instituciones de educación superior en el desarrollo sostenible. El diálogo que se llevó a cabo permitió la participación de instituciones de todo tipo, centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades, tanto regionales como de nuestra región metropolitana, lo cual nos hizo sentir que este proceso había sido muy participativo y que realmente todas esas voces pudieron llegar, ¿cierto?, a quienes hoy en día están tomando decisiones y representando en este proceso a nuestro país. El desafío que nos imponen los ODS es gigantesco y para lograrlo tenemos que estar todos y todas comprometidas. Tenemos una estrategia de implementación de la Agenda 2030 que fue codiseñada por todos quienes sabemos tienen que ser parte activa en la identificación de las preocupaciones, pero también en la implementación de las acciones y las iniciativas que nos vayan acercando al desarrollo sostenible. Esa es nuestra siguiente tarea, todos y todas comprometidos con la implementación de esta agenda. ¿Y si transformamos el mundo para un desarrollo sostenible? Las voces se escuchan. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Chile y el mundo. La oportunidad está aquí. La acción comienza ahora. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Muy bien, no sé cuántos habían visto este video. Qué interesante, ¿verdad? Cuando uno lo ve, le da una mirada muy general y la verdad que es fácil asociar lo que vamos viendo, sustentabilidad, ecología, reciclaje. No tiene solo que ver con lo verde, decían ellos, tiene que ver con algo mucho más amplio, organizaciones y todos tenemos que, la verdad, que apuntar, este es el plan. Y si vamos a la siguiente, aquí voy a tratar de avanzar rápido. La pregunta sería, en lo concreto, ¿qué es? Usted ve aquí 17 objetivos, dentro de los 17 objetivos creo que son 196 metas, cada uno se desarrolla y cada uno de esos puntos tiene distintos énfasis relacionados con estos 17 objetivos fundamentales. Hay de todo, cosas muy interesantes, muy loables. Lo que yo quisiera ahora es quizás compartir cuáles son las cosas que a mí me han generado quizás alguna inquietud y que yo quisiera compartir en relación al plan de Dios, la propuesta de Dios, el sueño de Dios, el propósito, lo que hay que traspasar de generación en generación, que es el ideal divino para la raza humana. Y en relación a eso voy a compartir algunas cosas. ¿Qué es? Ahí puse una diapositiva, me van a perdonar por las diapositivas que puse, ¿sí? ¿Qué sería? Dale el siguiente, por favor. Punto número 11. Dice, reafirmamos los resultados de todas las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. En otras palabras, si usted quiere saber más o menos en qué consiste este plan mundial internacional, usted tiene que ir y repasar un poquito lo que se ha estado tratando a nivel internacional en las últimas cumbres. Entonces, cuando usted avanza al siguiente, hay algunos puntos que me llaman mucho la atención. Es súper complejo, son documentos muy largos, muy fomes, muy aburridos, muy técnicos, que a nadie le dan quizás deseos ganas de entusiasmo a leer. Pero miren algunos detalles que me llamaron la atención. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esto quiere decir que la Agenda 2030 es un resumen de las distintas reuniones globales que se realizan, que a veces no sabemos cuáles son. Dale a la siguiente, por favor. Aquí puse algunas cosas, casi ni se notan, las voy a leer. Cumbre Dakar 1964, uno de los puntos.
alterar la imagen de la familia y promover la homosexualidad. Cumbre de Bucarest en 1974, uno de los puntos, control de natalidad e impulsar leyes abortistas. Cumbre de Río 1992, se presenta la nueva ética universal de vida sostenible. El aborto se presenta como una solución para los más pobres de la tierra, que parece que son los que más sufren, los que se ven más afectados. Y aquí entra un concepto de justicia climática que, si ustedes pueden investigar, se usa bastante. El aborto se ve como un acto de misericordia donde los pobres pueden evitar tener hijos frente a los cataclismos del cambio climático. Usted ya vio que parece que va a venir un meteorito y todo se va a destruir, y el cambio climático hoy día se está transformando en un eje fundamental dentro de las políticas de gobierno, en lo que se habla en los colegios, en lo que se conversa en estas grandes reuniones. Cumbre de Viena 1993, la nueva ética, miren los conceptos, nueva ética, y esto anótelo en su mente, y la moral de la Carta de la Tierra. Me impresionó cuando usted lee esa carta. 5. Cumbre del Cairo, 1994, promulgar los derechos sexuales y reproductivos. ¿A qué se refiere? Aborto, igualdad de género. Punto 6. Cumbre de Pekín, 1995. ¿Cuál fue uno de los puntos? Promover la ideología de género, y una invitada especial para que pueda transmitirse esta filosofía, ¿cierto?, dentro de este plan. Fue una señora llamada Judith Butler. Los que conocen saben que es una de las cabezas para esto que hoy día, estos movimientos ideológicos que hoy día están en todas partes. Queridos, y quería saltarme a eso solo para dar algún vistazo. ¿Es solo eso lo que se ve? Por supuesto que no. Se ven de todo, muchísimas cosas. Ustedes van a ver los puntos. El primer punto es eliminar la pobreza en el mundo, que haya agua para todos, educación, etcétera. Pero estos puntos yo quisiera hoy día que los pudiéramos analizar un poquito y ver qué dice la Biblia. Hay un documento del año 2018, si quiera anote el nombre, está en inglés, Género, Salud y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ODS, que es el concepto que se va a repetir siempre. Este artículo del año 2018, desarrollado por la OMS, ¿qué señala? Se afirma que la ESI, o sea, la educación sexual integral, es una de las herramientas fundamentales. ¿Para qué? Para cumplir las metas de esta agenda y de sus objetivos de desarrollo sostenible. Y la pregunta que me hago es, ¿qué relación tiene la educación sexual integral con los problemas de sustentabilidad, los ecosistemas, los animales que están en extinción, el agua, con los problemas climáticos? ¿Cuál es la relación? Y miren más abajo lo que el artículo propone. Este artículo menciona que la ESI es la manera más efectiva para lograr el control poblacional. La idea es que fortaleciendo una mentalidad anticonceptiva y abortiva en los niños sea el modo más eficiente. ¿Para qué? Para controlar la población, ya que es la población, y lo subrayé, lo destaqué, la que pone en riesgo el ecosistema. Es la población la que pone en riesgo los recursos naturales. Y puse algunos conceptos allí, no alcancé a ponerlo. Ay, perdón, ¿no estás pasando a la siguiente? Si me van ayudando, porfa. Pensé que estábamos, a ver si me van ayudando, porque estoy bien aquí metido en lo que quiero, no quiero equivocarme en lo que voy a decir. Y si ustedes van pasando, por favor, cuando les pida. Y dos cositas que puse allí, antes, por favor. Tener hijos siempre será un acto irresponsable que se ha pensado como algo natural, lo hace más irresponsable aún. Uno de los comentarios. Otro comentario, no pude poner el afiche, casarse y tener hijos, la nueva rebeldía de este tiempo. Son conceptos que de alguna forma hoy día se están naturalizando, impregnando en las nuevas generaciones. Siguiente, por favor. Dentro de una de esas cumbres se propone esto que usted, por favor, acuérdese, se llama la Carta de la Tierra. Y quiero leerle un poco para que usted sepa de qué se tratan estas decisiones que, miren, aunque no votamos, aunque no depende de nosotros, llegan, están en todos lados. Son acuerdos internacionales. Dice, a principios de la década de 1990, a finales del siglo XX,
Esto es terrible, miren. La sociedad civil planetaria comenzó a tejer una nueva visión sistemática de lo que debe ser una, escuche bien, ética planetaria. Un conjunto de valores que albergará elementos, escuche, más allá de la humanidad per se, sino de todo el conjunto del ecosistema que permite no solo la vida humana, sino de todas las especies también. Destaca ahí el documento, surge la necesidad de abandonar el antropocentrismo por una ética basada en la vida y en sus sistemas. En las políticas, el hombre deja de ser el centro. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Aquí es la sociedad civil del planeta la que, unida en una acción colaborativa de alto espectro, acogen el conjunto de valores de una nueva declaración, los elementos fundamentales de la dignidad humana. Hay que cambiar las cosas. Y va más allá. Dice, demuestra que los derechos humanos son insuficientes y solo los derechos inherentes a todas las especies dan sentido a la humanidad misma. La Carta de la Tierra nace como la próxima etapa de los derechos humanos, una siguiente etapa, un siguiente nivel, una nueva forma de ver la vida, la libertad, la tolerancia, la igualdad, la familia, los derechos, la moralidad, los valores, los principios, la sexualidad. La Carta de la Tierra dice, ahora incorporado al derecho a la vida, la nueva condición de la humanidad como guardiana de una comunidad planetaria. Yo sé que es largo, pero quiero leérselo. Dice, lo más importante es lo que nos enseña la Carta de la Tierra en el contexto de, miren, ¿cuál es el contexto? Crisis climática. El desarrollo sostenible, o sea, en otras palabras, es lo que mueve, ya es respuesta, una reacción en relación a una crisis climática mundial. Entonces, sigo leyendo, el desarrollo sostenible tan anhelado por los Objetivos de Desarrollo Sustentables y consagrado en la Conferencia del Clima de París como la única forma, miren, la única forma de reducir los efectos del cambio climático. La única forma, ¿de qué depende? Depende en sus 17 objetivos y 169 metas de una visión sistémica integrada. Esa es la Agenda 2030. Una visión sistémica integrada, pero sobre todo, miren el concepto, ética. No es posible implementar los objetivos de desarrollo sostenibles desde un punto de vista antropocéntrico. No es posible implementarlos de forma compartimentada y lineal. No es posible implementarlos sin un nuevo compromiso civilizatorio que abandone la visión vieja, antigua, dominante, a veces saqueadora de la comunidad de vida, altamente destructiva y depravadora. Oiga, a mí se me pararon los pelitos acá cuando leí eso, porque yo veo acá algo que hay que transmitir, que sirve, que es necesario, que define lo bueno y también lo malo. Pero hoy día, de alguna forma, se está presentando una nueva propuesta. Lo interesante es que esto está en todos lados, porque es un plan mundial. Dale al siguiente, por favor, la anoté aquí. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, según esta carta, que fue uno de los puntos que se trató en una de las cumbres, miren, ponen a la ecología como algo absoluto y el ser humano es solo una parte del todo, o sea, es algo secundario. Se propone la idea de que la disminución de la población es la forma para que este mundo sea como sustentable. El ser humano deja de ser el centro y en ese contexto se justifican las propuestas que ahora hay. Aborto, reducción de población, etcétera, etcétera y etcétera. Y aquí tengo un texto, querido, que es de la Biblia, en Génesis capítulo 1. ¿Podemos ir a la Biblia, por favor? Donde dice el texto bíblico que Dios crea todo. Cuando Dios crea todo,
Crea los animales, dice el versículo 25, a cada uno según su especie y al ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que todo era bueno. El versículo 26 de Génesis 1 dice que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Lo que la Biblia está diciendo, que un día no existía Eva, estaba solamente Adán en el huerto del Edén, pero que Dios había creado todo. Y cuando Dios crea todo, va donde Adán y le dice: Adán, te voy a dar la responsabilidad de administrar el huerto, la creación, los animales. Te vas a enseñorear, dice la Biblia. Es interesante la responsabilidad que tiene usted, querido, porque es una responsabilidad, un liderazgo que hay que asumir. Hay tantos conflictos donde hoy día se dice que los varones tenemos tantos problemas para priorizar nuestra vida familiar. Estamos tan sesgados en el trabajo, en lo que hay que pagar, lo que hay que comprar, nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, que nos hemos olvidado de lo más importante, que es influir en nuestro hogar, ser un sacerdote, que todos los días haya un culto, se levante un altar en su hogar, en la tarde, en la mañana, porque Dios dejó esa responsabilidad. Nosotros, varones, vamos a ser de alguna manera evaluados por ese privilegio y esa responsabilidad que el Señor nos entregó. Dios le dice al hombre: usted se va a encargar. Pero ahora hay una nueva propuesta, y la propuesta es en realidad sacar al hombre, dejarlo como una parte del todo. Y Dios dice: no, yo lo pongo, lo voy a crear, es la estrella de la creación. Y más encima, Dios dice en la Biblia que nos crea según su imagen. Y es maravilloso. Hay algunos detalles de este libro que me gusta mucho, donde dice cómo Dios crea características. Hay características que están más desarrolladas en el hombre, otras características más desarrolladas en la mujer, que tienen relación con el carácter divino. En otras palabras, Dios crea en la mujer y en el hombre características especiales para que podamos reflejar cómo es Dios. Alguien que protege, alguien que sustenta, que provee, alguien que tiene que liderar, un Dios que se quiere presentar a través de un padre, que tiene que transmitir, porque la primera imagen que los niños tienen de Dios la sacan de cómo los papitos los trataban. Si un papá es intransigente, si un papá es estricto, si es violento, es agresivo, esa va a ser la percepción que el niño va a tener de cómo es Dios. Un policía intergaláctico que está esperando para castigarme, a ver dónde fallo, dónde me equivoco. Dios se presenta como un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios tierno. Hay características maravillosas que Dios desarrolló más, me acuerdo, en mi madre. La comprensión, el amor, esa empatía que siempre vi en mi mamá. ¿Saben por qué Dios lo hizo así? Porque la Biblia dice que Dios nos crea diferentes y cada uno tiene que aportar en la educación de los niños para que podamos mostrar la mejor versión de Dios, la mejor imagen de Dios. ¿Dónde entonces, si según la Biblia ya no hay lugar para el ser humano, ya no está centrado en el hombre, las políticas, las propuestas, todo lo que hoy día se está enseñando, entonces ¿dónde está la moral y los valores intrínsecos en nosotros? Y miren qué interesante, puse acá una pregunta: ¿dónde desarrollo los principios y valores? Cuando usted lea esto, si algún día lo logra leer, ¿saben dónde hoy día se presentan estos valores? En el deporte, en el arte, allí está en la conciencia ecológica, ojo jóvenes, allí está la nueva moral. ¿Se acuerdan lo que decía esa carta? La nueva moral que hoy día está definiendo qué es lo bueno, dónde nosotros podemos ser personas relevantes. Tiene que ver con estas propuestas: veganos, causas animalistas,
características del nuevo ciudadano que se está formando. Estuve hace muy poquito con una de mis líderes. Nosotros creemos en todo lo sustentable, creemos y nosotros somos de los que no comemos carne, de que nos preocupamos de los principios, de que tenemos animalitos, tenemos un perro, tenemos un conejito y creemos que Dios los creó para de alguna forma también ver la ternura de Dios. Nos encanta, llegamos a la casa y ¿qué hace el Tommy? Viene corriendo y se sube acá y regalonea con nosotros. Dígame si usted no ha visto ese cariño a través de un perrito, de un gatito. Dios es tan sabio, queridos. ¿Dónde están los principios? Vean todo este texto. Los valores están en estos elementos. Y la familia, no importa la familia. Tú puedes ver de qué forma constituyes una familia. No dejes que te impongan ningún modelo. Y los principios, la moral, tiene que ver con este punto, por favor. Estos elementos, punto 7, punto 13, punto 14, punto 15, que tienen muchísimas cosas buenas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás en la línea, en la letra chica? Se reemplaza la moral cristiana por la nueva conciencia ecológica. Este es el fundamento de la ética universal. Quizá alguien lo escuchó ya, anunciada en los 10 mandamientos de la tierra. Queridos, pueden leer por favor Romanos capítulo 1, si pudiéramos ir tomando. Miren lo que dice Pablo acá. Había un conflicto también de identidad, una crisis en la iglesia. Romanos capítulo 1, en el versículo 26, por favor, dice así, Romanos capítulo 1, versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De ahí comienza a decir muchísimas cosas y ustedes lo pueden leer en relación a por eso Dios los entregó. Por este motivo, está diciendo Pablo, por esta causa, fue el resultado de. Entonces yo quiero preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es el por eso? Vaya al versículo anterior, vaya al versículo 25, por favor. ¿Qué dice? Romanos 1:25 dice, cambiaron. ¿Qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira, pues honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos de los siglos, y decimos amén. Queridos, qué tremendo, qué tremendo. Digo, qué buena idea. Se le está copiando el plan a Dios, le están robando el plan a Dios. ¿Quién es el que renueva la tierra? ¿Quién es el que elimina la pobreza? ¿Quién es el que viene a generar un nuevo mundo en este lugar? ¿Quién renueva? ¿Quién pone la paz mundial, eterna? ¿Quién le pone fin al dolor? ¿Quién seca la última lágrima? Todo tiene que ver con Jesús. Y este plan de un jardín edénico se va a restaurar cuando Cristo vuelva. Ahora, en este texto que leemos, hay un principio pagano. El principio es el siguiente en este mismo, dejémoslo ahí por favor. Adoración a lo creado es el centro. Hay un alto contenido en el paganismo. Miren qué interesante. Se adora lo creado. ¿Se acuerdan cuando se adoraba al dios Sol y a las criaturas? Segundo, hay un alto contenido erótico. El paganismo siempre estuvo muy relacionado con un liberalismo sexual. Y es lo que hoy día los grandes pensadores, entre comillas, los que toman los textos, los que analizan, los que proponen, es lo que hoy día están enseñando. Ideas como la del famoso señor Carl Jung, que en el año 1930 viene y dice, la verdad que el ser humano es infeliz, tiene problemas psicológicos, emocionales, tiene traumas, porque vive reprimido. ¿Y por qué vive reprimido? Porque es un ser sexuado. Pero el molde, la sociedad, por muchos años dijo que el pecado original era la sexualidad, entonces el hombre se reprimió. Dios nunca lo dijo. Dios siempre dijo que el placer sexual fue una idea de Él. Él puso su firma. Dios dijo en Génesis 1, 26, 27, 28, que Dios crea el matrimonio y Dios crea la vida íntima dentro del matrimonio.
Es increíble cómo Dios pone neurotransmisores, pone un sistema nervioso en el órgano femenino. Hay 8.000 neurotransmisores. ¿Quién podría dudar de que para Dios es importante la sexualidad si es el creador? El tema es que le están robando la autoría y se está enseñando otro tipo de sexualidad, lejos del plan de Dios. Yo digo un nuevo paganismo, una nueva forma de mezclar las cosas, ¿se acuerda? Un poquito de Dios, la espiritualidad. ¿Ha visto cómo hoy día está invadiendo esta nueva propuesta espiritual? Conciencias ecológicas, comprar un cepillo de bambú, comprar, reciclar, la nueva moral. Una de mis líderes, estábamos hablando y me dice, yo no como carne, digo que nosotros tampoco, porque Pablo, 1 Corintios capítulo 6, es clarísimo, que es lo que dice, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, el espíritu de profecía tiene principios maravillosos, podemos honrarlo con nuestro cuerpo. No, me dice, yo no lo hago por eso, yo lo hago por otros objetivos. Y cuando yo había leído esto, digo, esto está dentro de la mentalidad de muchos de nuestros jóvenes. Queridos, principios paganos, adorar a la criatura, hacer de él el centro, alto contenido sexual, ¿cómo era el paganismo? Prostitución, libertinaje, muerte de niños que se aplica para aplacar la ira de dioses, homosexualidad. Usted vea la historia y quiero cerrar con una cita y con estos puntos que no quisiera hablar demasiado. Siguiente, por favor. Los puntos número 5 y número 10 son dos de los 17 elementos. No quiero hablar mucho de esto porque siento que es muy obvio, solo con los títulos, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que este punto número 5 es transversal. El punto número 5 usted lo va a ver desde el punto 1, el punto 2, el punto 3. Cada vez cuando se habla de pobreza, en un momento usted va a llegar a este tipo de ideologías. En todos lados, es por eso que usted ve los discursos que dicen se hace imposible tener nuestro gobierno, nuestras propuestas, nuestros planes de gobierno si es que no avanzamos con esto. ¿Usted escuchó eso ya en Chile o no? No podemos avanzar con esto si es que no hay... ¿Usted cree que es casualidad esto de constituciones y que rechazo y que apruebo? ¿Usted percibió lo que hay detrás de todo esto? ¿Usted se está dando cuenta de que le quieren echar a perder el plan de Dios? No para usted, porque usted está clarísimo. Es para las generaciones que van a venir y son las que Dios nos pidió que nosotros cuidáramos, que traspasáramos la fe, que cuidáramos su corazón, que les enseñáramos cuál era el verdadero significado de la vida. La familia, de cualquier tipo, ni un problema. El texto no incentiva la familia tradicional. La familia, usted tome el texto y subráyelo. Mire qué interesante. La familia en este texto es un lugar donde se promueve el adoctrinamiento, discriminación. La religión lo mismo, usted no va a ver la religión acá. ¿Sabe lo que es la religión en el texto? Discursos de odio. Es eso. Gente que discrimina. Y mis queridos, yo quiero invitarles simplemente a considerar lo que la Biblia dice en relación a lo que nos están enseñando hoy día por todos lados. Y aquí anoté varias cosas. El texto no incentiva a la familia tradicional. Al contrario, se le presenta como un lugar donde se adoctrina, se reprime a los niños. Por eso el plan de educación sexual, desde tan corta edad, la famosa ESI, quiere entender a nuestros hijos lo más cerca de esta propuesta educativa, lo más lejos de nosotros. Usted ya conoció las leyes que hay en Canadá. ¿Sabe usted que hay leyes donde se activa un protocolo? Igual como se activan los protocolos acá en Chile cuando hay un problema de abuso en un colegio, tenemos 24 horas, fui capellán 3 años, porque si usted no activa ese protocolo dentro de las 24 horas, a usted puede llegarle una demanda. Entonces el director del colegio rápidamente sabe, hay alguna duda, hay un comentario y se conversa y tiene que activar el protocolo. ¿Sabe usted que hay protocolos que se activan así en otros países? En Canadá, por ejemplo, derechos sexuales de los niños. Si el niño tiene un conflicto de identidad, usted el protocolo dice que no necesita decirle a sus padres, porque se borró lo que se llama patria y potestad, que es lo que venía, fíjense los textos acá en nuestro país, que es lo que se viene. Usted no tiene nada que decir, su hijo pertenece al gobierno.
lo que se enseña, las leyes. ¿Qué es lo que pasa en Canadá ahora? Y miren esto. El niño viene y dice que tiene un conflicto de identidad. ¿Qué permite la ley? La ley le permite que el orientador del colegio active un protocolo. Ese protocolo, cuando se activa, se conecta con el gobierno. Y entonces usted puede comenzar un proceso de traspaso no es el nombre, de transición de género, con procesos hormonales. ¿Quién lo paga? No se preocupe, el gobierno. ¿Qué pasa si yo vengo y me interpongo en eso? La ley dice que el padre no tiene patria potestad sobre ese niño. Entonces ya se creó una ley donde el padre puede tener hasta 5 años de cárcel. Y hay un proyecto de ley que se está queriendo poner una multa de $25.000. ¿Cómo? ¿Cómo cuando esto entre y no le parece que es un poquito lo que dice la sierva de Dios? Cuando Cristo venga, siempre hemos hablado del sábado, que nos van a perseguir, que viene el sábado, que la ley dominical. Pero para que genere un conflicto con el sábado hay que destruir antes a la familia, queridos. Hoy día están queriendo que nosotros no prioricemos a la familia. Yo quiero invitarles, haga de su familia un pedacito de cielo en la tierra. Usted, que a veces andamos tan estresados porque estamos encalillados, que compró un PlayStation y que está enojado, con rabia ya, preocúpese en entregar el mejor carácter en casa, que vean a Jesús en nosotros, que vean que tenemos la capacidad de pedir perdón cuando nos equivocamos, que podemos ser humildes cuando reconozco que hice las cosas mal, que me atrevo, a pesar de que mi agenda está llena, a venir y decirle: hija, ¿cómo estuvo tu día? Muéstrame el dibujito que pintaste hoy día en el colegio. Si nosotros no reflejamos a Jesús, se va a distorsionar la imagen de Cristo para las nuevas generaciones. Y aquí vuelvo a Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 8. La familia es el núcleo de un plan de Dios. ¿Hasta cuándo? Usted puede influir hasta la tercera y cuarta generación, y así hasta la tercera y cuarta según los que vendrán. Dale a la siguiente, por favor. Miren qué interesante. Esto está en Chile, es una página, ustedes pueden ver una nueva página, se llama SDA Kindship Chile. Feliz semana, feliz sábado. ¿Cómo alguien? Siguiente, por favor. ¿Cómo está esta influencia? Y digo, ¿cómo una confusión tal? ¿Cómo tal la casualidad? ¿Saben ustedes que los estudios dicen que aumentó esta nueva tendencia en un 5.000%? ¿Cómo la gente cambió tan rápido de opinión con esta propuesta? Y voy a finalizar con nuestra cita, con esto y con la cita. Voy a leer rapidito. Dice así, punto 20, no es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo, escuche, sostenible, si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y oportunidades. Porque no todo el mundo entró en esto. En Europa ya se avanzó, en Estados Unidos, pero acá todavía no se entra en esto. Hay países menos desarrollados, están más lejos de esto. Más abajo, este texto explica qué son los derechos humanos y hace referencia al aborto y a la ideología de género. En otras palabras, no se puede llegar al potencial humano sin derecho al aborto. No se puede llegar al potencial humano sin estos derechos de identidad. Por eso hay que legalizarlo, hay que enseñarles desde pequeñitos. La educación cumple un papel fundamental. Dale al siguiente, por favor. La paz universal, punto 16. La paz universal dentro de un concepto, escuchen bien, más amplio de libertad. ¿Qué tipo de libertad? Usted lee el texto, liberación sexual. Bajo el pretexto de la paz, debemos eliminar todo obstáculo de limitación moral a la sexualidad humana. El hombre, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, ¿se acuerda? Del tiempo del fin, sin afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Es ver a la Mical, que es mi hija que viene sentándose ahí, yo estoy con ella, hay un amor intrínseco que tengo por ella. ¿Quién pone ese amor hacia mi hija? Porque usted ve que puede su hijo ser un delincuente, drogadicto, lo que sea, usted lo ama igual. ¿Quién pone ese amor?
viene de fábrica, se llama afecto natural. Y dicen que en el tiempo del fin una de las cosas que el ser humano iba a perder es el afecto natural. Siguiente, y aquí creo que esta es la última, educación de calidad. Para velar, dice el punto 4, por todas las niñas y todos los niños, velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser, esto yo lo pondré entre comillas, gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 4.7. Para el 2030, dice este punto, garantizar que todos los alumnos adquieran ¿qué? Los conocimientos teóricos ya y prácticos, pero ¿para qué? Necesarios para promover esta agenda, el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Qué interesante. Pasa a la siguiente, por favor. Que en ningún lugar usted ve un principio cristiano. En ningún lugar usted va a ver que hay un interés para que los principios cristianos, bíblicos, la moral, sea desarrollada. Y miren, saqué este artículo, ahí está, si ustedes lo quieren buscar en inglés, se llama Libertad de Religión o Creencias, preparado por este señor aquí presentes. ¿En qué consiste este artículo? Y qué interesante. Denle el siguiente, por favor. Este documento, lo más interesante es que es un documento para ayudar a la libertad religiosa, ya ese es el contexto. Este documento concluye que la religión en general y la cristiana en particular es un enemigo de los derechos humanos. Lo grave es que este documento es supuestamente en defensa de la libertad de la práctica religiosa y de conciencia. ¿Cómo llegan a la conclusión de que las iglesias son antiderechos? Es que la iglesia tiene una verdad absoluta. Dios tiene un plan clarísimo. No hay relatividad en lo que se enseña. Este informe del 2020 considera los principios cristianos sobre la sexualidad humana como peligrosos y discriminatorios. El informe hace un uso sesgado e ideológico de lo que es una práctica religiosa, ya que como ejemplos menciona el gravísimo problema que existe en países islámicos, donde se practica la mutilación genital femenina, matrimonios forzados, poligamia, violaciones, entre otros males, y la criminalización de la homosexualidad, todo esto bajo la excusa de la religión. Queridos, voy a cerrar y voy a terminar. El Salmo 127, versículo 3, dice: He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hay países que ya vienen de vuelta. Irlanda hace años que aprobó muchísimas de estas leyes. Dale al siguiente, por favor. ¿Saben lo que hoy día ocurre en esos países? ¿Puede ir a la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva. Voy a leer, dice así: 5 años después de que los votantes irlandeses rechazaran la enmienda constitucional que protegía el derecho a la vida de los no nacidos, se han producido más de, escuche, 28.800 abortos en Irlanda desde que entró en vigor el referéndum. Hay un senador que dice que fue el momento más trágico de la historia política irlandesa. Según una página pro vida, donde saqué este documento, la tasa anual de abortos del país ha aumentado, ¿saben cuánto? En un 70%, 28.802 abortos realizados desde que se entró en vigor el referéndum. Es interesante, queridos, ustedes pueden leer, hay algunos artículos muy interesantes. Yo quiero invitarlos para que ustedes puedan buscar. Hay una chilena llamada Francisca de Cebal Cusa. Francisca de Cebal Cusa.
es una capísima que existe en Chile. ¿Quién es ella? Médico cirujano de la Universidad de Chile, tiene su pasantía en Harvard en oncología, psicosocial y medicina paliativa, psiquiatría infanto-juvenil, especialista en psiquiatría de adultos, académica de la Universidad de Chile, académica de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, y ella presentó su postura, y dentro de los estudios que ella realiza, descubre que desde el punto de vista psicológico hay estudios que presentan resultados neutros sobre el aborto, dice ella, el año 2017. Hay otros resultados que presentan el daño causado por el aborto en las mujeres, pero no existen estudios que muestren resultados positivos cuando una mujer aborta. Ella saca un estudio de Finlandia, un estudio que se realizó con 13.600 mujeres embarazadas, la mitad abortó. Un detalle que anoté, se le hizo un seguimiento a estas mujeres desde el año 1987 hasta el año 2013. Descubrieron que la mujer que abortó tenía 300% más de posibilidades de intentos de suicidio que quienes nunca abortaron. Mis queridos, la verdad es que le pedí mucho al Señor para compartirle esto, que es una preocupación. Mi preocupación es que no tengamos el tiempo familiar para enseñar el plan de Dios a nuestros hijos. Mi preocupación es que hayan familias que todavía nos cueste tanto seguir con nuestros cultos familiares, que hayan familias que estamos a veces tan centrados en el trabajo que nos olvidamos que Dios quiere que podamos traspasar una fe. Hay un libro y la cita que tengo para cerrar. ¿Puedes poner la cita, por favor? Esta cita es de Ellen White. Es del libro El conflicto de los siglos. En el mensaje final de Dios, el capítulo 39. En este libro yo escribí lo siguiente. Ellen White escribió. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, si me ayudas? Mire lo que dice. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado, escuche, más fácil, escuche bien, y de mayor popularidad. Mis queridos, son muy largas las citas. Lo que está diciendo es, tiene que atreverse. La cita siguiente, atrévase a contarle a su hijo que sigue creyendo en el plan de Dios. Mis queridos papitos, querida familia, estamos en la cuenta regresiva. Empezamos con un video que decía, nos quedan 7 años para cumplir este propósito. Me recordé de Apocalipsis capítulo 12, donde dice que el dragón ha descendido con gran ira. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Cristo está a las puertas. No falta nada para que suene la trompeta. El enemigo agotará todas las posibilidades, los últimos cartuchos, digo yo, para que nos olvidemos del maravilloso plan que miren, que Dios ya tiene para nosotros. Esa mansión ya está construida en el cielo, ese jardín está en la mente de Dios. Dios tiene todo resuelto. Por favor, mantengámonos firmes. A veces sintiendo que vamos contra la corriente, jóvenes, a veces sintiendo que es el único que piensa así. Fue lo mismo que sintió Lutero, Wycliffe, Hus, Daniel, Elías, Pablo. Sentir que vas contra la corriente, pero siendo prudentes y demostrando un Dios de amor, que nos ama a todos, que quiere salvar a todos, pero que tiene un plan, un ideal para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, queridos.